tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Estás escuchando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar el día de hoy acerca de aceptar las cualidades propias. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y bueno, recuerda que tenemos líneas de contacto para ti si quieres comunicarte con nosotros, hacernos llegar tus preguntas, participaciones, etcétera. Están los teléfonos en cabina para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para el resto de la República 01 800 727 54 20. Tenemos también un número celular al que te puedes comunicar a través del WhatsApp, es el 333-822-3208, y tenemos líneas electrónicas, el Twitter @desde tu mirada, el chat en la sala de Desde tu Mirada, la página es www.radiomujer.com.mx, y también el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Y bueno, para poder arrancar un poquito con el tema del día de hoy, a propósito de aceptar las propias cualidades, a veces es, para algunas personas en específico, puede llegar a ser difícil verse con alguna cualidad en absoluto, ¿no? O bien puede ser muy complicado, a lo mejor se pueden aceptar las cualidades en cierta área, pero hay ciertas otras áreas que quedan restringidas. Por lo general, cuando esto ocurre, sucede que las áreas que se pueden aceptar más fácilmente son aquellas que tienen que ver con algo más funcional, como el trabajo, la cuestión académica, etcétera, ¿no? Porque son cuestiones que arrojan resultados de alguna forma irrefutables, ¿no? Digamos, en aquellas cuestiones en donde nos podemos sentirnos calificados gratamente, donde podemos tener el resultado ahí muy claro en el trabajo, donde podemos tener el 10 en el examen. Bueno, al menos esto da como un punto de referencia para asumir que lo hemos hecho bien hasta cierta medida, ¿no? Pero en las demás áreas en donde no podemos tener una retroalimentación tan estricta y tan específica, como es el área afectiva, por ejemplo, la simple posibilidad de socializar, etcétera, bueno, pues ahí digamos que queda mucho más abierto a la subjetividad de las personas, y en esta subjetividad muchas personas al autoevaluarse, se asumen con muy pocas habilidades, ¿no? Con muy pocas capacidades. Esto tendrá que ver con la forma en la que se ha ido estructurando la identidad que tenemos de nosotros mismos, la imagen que nos hemos creado de nosotros mismos. Tendrá que ver con lo estricto que sea nuestro ideal del yo, que bueno, se dice que, bueno, la teoría psicoanalítica, Freud mencionaba que hay un ideal, cada persona tiene un ideal del yo, una parte de este ideal es consciente, otra es inconsciente, y en la medida en la que nuestro yo, nuestra persona, se aleje más de este ideal, nuestra conciencia moral va a tender a ser más sádica con nosotros mismos, vamos a tender a ser más punitivos. Se podría poner en palabras simples, entre más alto, entre comillas, estamos apuntando, mientras más distintos nos asumimos de aquello que creemos que deberíamos de ser, más sádicos vamos a ser con nosotros mismos a la hora de evaluarnos, y por lo tanto vamos a ir ganando aún más distancia, nuestro autoconcepto va a ir ganando más distancia todavía con respecto a ese ideal. Y pensaba, Gaby, en un como efecto paradójico que se va generando, ¿no? También pensando en esta dinámica del inconsciente, que mientras más sabemos, digamos como que vamos teniendo un concepto más humilde de nosotros mismos. Es
Es como pensar que alguien que puede estudiar mucho inmediatamente se califique como un sabio, y es al revés. Mientras alguien sepa más, se va a dar cuenta que sabe menos. Tal vez sabe más que algunas otras personas, pero es como un cierto aspecto de humildad y de ciertas capacidades en sí. Mientras más seguros estamos de nuestras capacidades, más podemos saber hasta dónde van a llegar. En contraste de una persona que sabe poco y que tiene pocas habilidades, ahí nos vamos a encontrar con un efecto en el que nuestra confianza nos da falsas expectativas de lo que podríamos llegar a ser. Y esto va alrededor de justamente de este autoconcepto que tenemos, ¿no? Hay muchas personas que, bueno, durante mucho tiempo se hablaba de la autoestima, ¿no? Es que le falta autoestima, es que cómo tener la autoestima más alta, cuáles son los factores que nos generan una baja autoestima, como si fuera algo así como la bilirrubina, ¿no? Que nos sube y nos baja. Pero realmente, ¿qué es a lo que nos estamos refiriendo con ese autoconcepto, con esa autoestima como tal? ¿Quién tiene un bajo autoconcepto? Porque nos vamos a topar con que hay personas que dicen ser pues una mugre, ¿no? Que no, no son dignos del amor de los demás, que no dan una en este mundo, y lo que estamos viendo realmente es un narcisismo disfrazado alrededor de esta supuesta humildad. Entonces, ¿cómo es que realmente podríamos llegar a tener un mal concepto de nosotros mismos? Tener un mal concepto de nosotros mismos nos llevaría a una depresión profunda. Esto es una cosa bastante importante que tendríamos que entender. Y una depresión no de que nos vistamos de negro y nos hagamos un puchero, no. Nos lleva a una depresión realmente de esas que le vamos perdiendo un sentido a la vida, sentido a levantarnos de la cama. ¿Sí ven? No es como decir qué triste me siento, sino no me siento, ¿no? Es algo que nos acaba desconectando del exterior, y eso nos puede dar pista un poquito más para pensar realmente a qué nos referimos con tener una baja autoestima. Una baja autoestima no quiere decir pensar que somos tontos, que estamos fracasando en muchas cosas. No va nada más por ese lado. Ese no va por ese autoconcepto, sino más bien poder entender hasta dónde realmente llegan nuestras capacidades, hasta dónde realmente nosotros podemos hacer ciertas cosas, cuáles son nuestras cualidades, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, es que, por ejemplo, fulanito es muy inteligente, y fulanito puede decir, no, yo no soy inteligente. No quiere decir que fulanito tenga un mal concepto de sí mismo, no quiere decir que no pueda aceptar un piropo, tal vez, más bien por ese lado nos tendríamos que ir, sino que más bien tendríamos que ir pensando qué es lo que nos obstaculiza, o más bien qué es lo que nos da una visión más verdadera de nuestras propias cualidades. No por decir que nosotros no valemos nada, quiere decir que no las aceptemos, sino que más bien es como ese contraste que le estaba hablando en un principio. Mientras nosotros tengamos más idea de lo que está pasando a nuestro alrededor, tal vez tengamos un piso más firme para poder decir sí soy así, o no soy así, o tal vez yo no soy tan bueno como pienso, o como las demás personas piensan que soy. Y esto sin la necesidad de tenernos en un mal concepto, ¿sí ve? Uno puede decir, soy bueno, no soy tan bueno como aquellos piensan, ¿no? No soy tan bueno como yo quisiera ser, y aún así me esfuerzo más. Eso no quiere decir que nos estemos sintiendo mal. Ahí tendríamos que empezar un poquito más en este tema, pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Hacia dónde tenemos que trabajar para poder ir fincando más, ¿no? Pero es verdad que esta noción puede llegar a aparecer muy, muy comúnmente, ¿no? Esta noción de la vida. Por ahí se dice que ser, incluso en una cuestión académica, se habla de que ser especialista significa saber cada vez menos, cada vez más acerca de cada vez menos, ¿no? Te vas focalizando en un punto muy específico, dejando otros más de lado, y sabes cada vez más y más y más acerca de ese punto tan específico, ¿no? Y bueno, esto es porque verdaderamente si nos enfrascamos en indagar acerca de un tema en específico, nos damos cuenta que tiene una cantidad impresionante de vertientes, ¿no? Que puede parecer pues casi infinita. Entonces, en verdad que esto llega a suceder, sí hay muchas personas
que pueden ser petulantes acerca del conocimiento que tienen, pero considero que las más de las veces, no todas, porque francamente, bueno, me ha tocado conocer a personas a las que admiro mucho por el conocimiento que tienen acerca de la materia. Y bueno, pues son personas verdaderamente narcisas y verdaderamente, bueno, lo admirable está exclusivamente en su intelecto, ¿no? Podría decirlo de esa manera. Sí hay personas así, definitivamente, pero pienso que por lo general cuando vemos este tipo de manifestación, se trata de personas como sí, ¿no? Estas personas que se aprenden de memoria el párrafo del libro que suena muy interesante, estas personas que a lo mejor verdaderamente repiten únicamente, ¿no? Distintas frases de distintos autores, distintos párrafos y realmente sin realmente aportar nada propio a eso que están repitiendo, pero suena como algo muy culto, ¿no? Suena como una persona muy culta y muy preparada. Y por lo general es ahí en donde se puede ir creciendo este narcisismo de las personas, ¿no? Porque cuando en verdad tenemos ese conocimiento acerca de las cosas, no nada más como algo que hemos memorizado, sino como algo que hemos internalizado y que hemos comprendido, definitivamente nos da esta sensación, ¿no? Nos da esta idea de lo mucho que nos hace falta entender o saber. Y bueno, esto quizás es, lo estamos hablando y quizás se puede entender más en un aspecto académico, pero no es únicamente en el aspecto académico. Hay en muchas ocasiones, en distintos temas, hemos subrayado un hecho, un acontecimiento muy común, que lamentablemente es algo con lo que se suele educar a la gente, ¿no? Con lo que se suele educar a los hijos, a los estudiantes, a muchas personas. Y va en función de asumir que se sabe más o que se tiene más poder en cualquier sentido, o más valía en las palabras, por la edad o por la jerarquía que se está ocupando, ya digamos, por ejemplo, un maestro con respecto a un alumno, etcétera. Y nos damos cuenta también en este ámbito que las personas, en cuanto menos recursos tienen para sustentar su hipótesis o su teoría, más fieros se ponen a la hora de intentar defenderla. Esto es algo verdaderamente interesante, ¿no? Tener una charla con alguien que tiene un conocimiento real acerca de lo que está transmitiendo, ya sea un conocimiento teórico, ya sea en función a la experiencia, da una suerte distinta porque da una suerte de retroalimentación. En cambio, con una persona que simplemente está fincada encima de algo, es un no rotundo ante cualquier cosa que pudiera refutarlo, ¿no? Es, digamos, como más bien como un arte de repetir, ¿no? Más que de saber, cuando se van teniendo estas ideas tan fijas. Y pensaba cómo también, de alguna manera, la educación que se nos va dando nos va dejando un tanto raspados en todo lo que tiene que ver con aceptar nuestras cualidades. ¿Por qué? Porque fíjese cómo dentro de nuestra cultura, ahorita pensando en México específicamente, ¿no? Que podríamos hablarlo de primera mano, está muy mal visto, muy mal visto las personas que son presumidas. Está muy mal visto que alguien haga desplante de sus cualidades, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a hacer sentir mal a los demás, porque hay que ser humilde, porque hay que ser sencillo, hay que ser una persona sencilla. Eso es como ¿cómo lo podríamos pensar? Como una manera de acomodar nuestros valores morales alrededor de nuestras cualidades, como si fuera algo para avergonzarnos,
por ejemplo, ¿qué pasa lo podríamos pensar con estas personas que son muy apegadas a sus estudios, ¿no? Que son muy metidas a los libros, que son muy metidas a sus labores? Inmediatamente se les va calificando como algo malo, ¿no? Como que son nerds, como que son anormales, como que todos deberíamos de ser un tanto tontos, ¿no? Es una cosa, ay sí, los nerds, los cerebritos. Fíjese, ya desde cómo hacemos este uso como peyorativo de cerebrito. Oiga, ¿de cuándo acá está mal ser inteligente, no? ¿Por qué tendría que ser algo de lo que nos avergonzáramos? Más bien uno podría pensar, bueno, qué bueno que hay gente inteligente, ¿no? A mí me gustaría ser más inteligente. Ah, no. Inmediatamente le vamos poniendo esto. ¿Por qué? Porque nos hacen ver mal a los demás, ¿no? Porque cómo ellos sacan buenas calificaciones. Cómo es que no todos somos iguales. Fíjese cómo ahí está esta idea, como muy metida en nuestra cabeza, de que digamos que una sana convivencia tendría que ser en el lugar en el que todos fuéramos iguales. Es este mito de que todos debemos de ser iguales, en nuestras capacidades, en nuestras cualidades, en nuestras virtudes, todos deberíamos de ser iguales. Pues no, eso simplemente no pasa, simplemente no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque somos tan distintos y realmente hay tantas áreas en las que podemos brillar o podemos ser totalmente opacados por otro millar de personas, que simplemente esta idea ¿cómo lo podríamos decir? Como de todos estar a la par, nunca va a ser posible. Y esto es justamente lo que se le acaba dando como la fuerza, más bien como si fuera la intención de no aceptar piropos por los demás. Oye, mira, qué guapa te ves. No estés exagerando, claro que no. Bueno, ¿qué tiene de malo decir gracias? ¿No? Oye, qué bárbaro, qué buen papel hiciste. No, la verdad es que fue una cosa en equipo, es una cosa en equipo. Yo creo que deberíamos, ¿qué tiene de malo decir muchas gracias por reconocer mi esfuerzo? ¿No? Realmente me esforcé mucho en hacer esto, muchas gracias. Es agradable saber esto de los demás. Ya de que pudiéramos decir algo así, nos suena hasta chocante. Nos puede sonar así como, ay, bueno, pero ¿por qué presumes, no? ¿Por qué eres tan alzado de los demás? ¿Por qué no puedes ser humilde? Y hay que, a mí esa palabreja no creo que me sienta muy a menudo en la cabeza. ¿Qué quiere decir que seamos humildes? Ser humildes, si lo podemos entender, hay un sentido en el que es humillarse ante los demás, es bajar la cabeza ante los demás. Y esto es algo que, fíjese cómo vamos pensando que es mejor a mirar a los ojos a la otra persona, a medirnos como iguales. ¿Por qué? Porque a todos les gustan las personas obedientes y realmente no a todos les gustan las personas con un pensamiento propio o con algo que los pueda hacer brillar por sí mismos. Ahí hay algo para pensar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de aceptar las cualidades propias. Por aquí tenemos una participación que nos hacen llegar a través del chat. Te recuerdo, el número celular es 333-822-3208 si nos quieres hacer llegar también tus participaciones a través de este medio. Nos dicen, hola, felicidades por su programa, muchas gracias. Una vez me dijeron que aquello que más me gusta es lo que soy y lo que me cae gordo es lo que quiero ser. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Es interesante, ¿no? De pronto nos tendemos mucho, en general, en sociedad se tiende mucho como a hacer ciertas fórmulas generalizadas, ¿no? Como por ahí hay mucha gente que dice que lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, si hay algo que te cae muy mal de alguien es porque seguramente tú también tienes eso, ¿no? Y en esto que tú nos estás compartiendo, no lo había escuchado, es interesante y creo que gira en torno a la cuestión de, pues, una especie de envidia, ¿no? Lo que más te gusta es lo que eres, de hecho, y lo que te cae gordo, lo que querrías ser. Probablemente va en función a pensar en esta envidia, ¿no? Que te pueden caer gordas las personas que ya tienen lo que tú querrías llegar a ser. En realidad, ahí cuando estamos hablando acerca de identidad, cuando estamos hablando acerca
de la forma en la que nos evaluamos a nosotros mismos, que van de la mano, la identidad y la evaluación que hacemos de nuestra propia persona, necesariamente estamos hablando de la comparativa que hacemos con otras personas. ¿De dónde surge nuestro ideal del yo? ¿De dónde surge nuestro ideal acerca de cualquier cosa? Nuestras expectativas acerca de lo que nos queremos dedicar, de si lo estamos haciendo lo suficientemente bien o no, surge de la observación de otras personas. Si no fuese por eso, no tendríamos nada, ni siquiera en qué pararnos como para empezar entonces a pensar qué queremos ser o qué tanto lo hemos logrado o no. Entonces sí estamos en ese terreno, en el terreno de compararnos con las otras personas, y las otras personas van a fungir como punto de referencia de la manera que nos lo permita nuestro aparato psíquico. ¿A qué me refiero con esto? Habrá personas que estén más, que su estructura mental les incline de una forma muy específicamente hacia la envidia, y esto puede provocar en efecto este desagrado, ¿no?, hacia las personas que se ven como con muchas cualidades, verlas como algo desagradable, como tú mencionabas hace un momento, ¿no? Los cerebritos o las personas que ya lo tienen fácil. Mira, lo que pasa es que está en una familia muy acomodada, ¿no? Y ya está así como ese resentimiento, como, bueno, pues ¿quién no querría estar en esa situación, ¿no? Y esto, lamentablemente, la cuestión de la envidia, que de ahí que puedo pensar acerca de lo que tú nos compartes, que no es algo que podamos generalizar, no sería para todas las personas que podrían odiar a aquellos que ya tienen lo que uno querría hacer, ¿no? Porque esta forma de personalidad que se carga tanto hacia la envidia es muy específica y es muy destructiva, muy destructiva. Tiende a disminuir, a devaluar todo alrededor, al mismo tiempo a devaluarse a sí mismo, ¿no? En esta lucha por sobresalir, en esta lucha por tener logros en la vida, muchas personas se conforman con asumirse sin logros, siempre y cuando los de su alrededor tengan menos que ellos. Entonces, es ahí donde la victoria, digamos, o la autoestima, entre comillas, estaría afincada no sobre los logros propios, sino sobre los fracasos de los demás. Y entonces sí, ver a alguien que tiene alguna cualidad, pues se aborrece, ¿no? Y se trata de disminuir por donde se pueda. No, pero es porque estaba en una situación acomodada. No, pero es porque en realidad no es tan inteligente, en realidad no es tan bonita, en realidad tiene tal o cual cosa, ¿no? Esto es algo muy destructivo para las personas que están alrededor, para la posibilidad de generar vínculos afectivos también, para los propios vínculos, y para uno mismo, porque uno mismo se está conformando con quedarse abajo, ¿no? Digamos que una persona muy envidiosa, todos sentimos envidia, todos, pero una persona muy envidiosa es una persona que se ve a sí misma como algo verdaderamente devaluado, y eso le genera tanto odio y tanta impotencia. Es que la impotencia es algo crucial en la envidia. Tanta impotencia, no piensa que jamás podría llegar por sí misma a ese punto. Entonces, la única posibilidad que tiene de acercar ese ideal de ese yo en donde se ubica ella es bajar al otro. No ve la posibilidad de avanzar por sí mismo. Fíjate, Gaby, tenemos más participaciones. Nos están diciendo, muy interesante su programa de hoy. A mí me pasa que muchas veces me toman por una persona muy inteligente, pero yo sé que en realidad no es así. No me considero tonto, pero no sé por qué a veces doy esa impresión. Solo acepto el cumplido pero dentro de mí sé que no es tanto así. Muchas gracias. Muchas gracias por esta participación. Es parte de lo que les estaba platicando casi al inicio del programa, ¿no? Como
Ahí hay como una cierta paradoja. Por lo general el tonto se siente muy inteligente y el que es inteligente se siente tonto. ¿Por qué? Porque hay cosas que sabemos que no sabemos. Y si no sabemos, ya queda como acertijo esto. Si realmente no sabemos nada, entonces no hay nada que nos haga sentir menos. ¿Sí ve? No hay nada que nos ponga en perspectiva realmente de nuestro conocimiento. Esto es curioso porque también tú lo vas planteando como que simplemente tú no te la crees, que no te sientes tonto, pero que no te sientes tan inteligente. Ahí yo creo que también podríamos entender una vez más esta parte de como de no querer aceptar ciertos cumplidos por esta humildad que debiéramos de poner. ¿Por qué? Porque fíjese cómo inmediatamente, al momento en el que pensamos que pudiéramos tener algo bueno, nos da pena. Es algo bastante curioso, porque acá en nuestro país, digo, para las personas que nos escuchan en otros lados del mundo, se habla de que te chiveas, ¿no? Es que estás chiveado. Mira qué bonitos ojos tienes. Ya me chiveé, ¿no? Y nos ponemos a mordernos la trenza o el zarape. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos da vergüenza que nos señalen ese tipo de, digamos, como de cualidades en nosotros mismos? ¿O por qué simplemente no podemos aceptarlas como tal? Porque ahí tendríamos que pensar en algo. ¿A partir de qué podemos saber que somos inteligentes? ¿O a partir de qué vamos haciéndolo con algo un poco más mundano? ¿A partir de qué podemos saber que somos bien parecidos? Que somos guapos, que somos una persona atractiva para los demás. Si no es a través de lo que nos dicen los demás. Nosotros no nos vamos a ver en el espejo un día de estos viviendo en una isla y diríamos, mira nada más, qué guapo soy, no, mira nada más, qué bella mujer soy en ese espejo. No, eso no pasa. Esto es algo que se conoce a través del juicio y de la subjetividad de los otros. Y también a través de la propia experiencia que hayamos tenido de cómo nos sintiéramos de amados dentro de nuestra casa, cómo nos sintiéramos deseados también dentro de nuestra casa. Entonces, ¿qué pasa con que pueden haber muchas personas alrededor que nos están señalando esa cualidad de nosotros y nosotros decimos, no, la verdad es que no es cierto, la verdad es que es por cómo me arreglé hoy, la verdad es que es porque me planché el pelo, la verdad es que es la ropa, la verdad es que es... Lo queremos aminorar inmediatamente. ¿No? Lo queremos aminorar una vez más por esta necesidad de quedar puestos como en esa posición humilde, como de que no se nos vaya a subir, porque a nadie le gustan las personas presuntuosas. Y creo que ahí nos da muy poco espacio de movilidad este tipo de juicios que podemos hacer, porque por un lado tenemos que ser así como esta persona que no puede aceptar un piropo, y del otro lado, así como la opción es ser un pesado que simplemente realmente sería insoportable para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque no le podríamos preguntar la hora y luego decirle gracias, porque nos diría de nada. Usted los conoce seguramente, ¿no? Esas personas que hacen un esfuerzo y todavía no lo remarcan, de nada, para que sepas todo lo que me he esforzado por eso. Ahí debería de haber algo intermedio en el que también nos diéramos la oportunidad de reconocer, y esto es justamente la intención de hablar de este tema el día de hoy y el día de mañana, es darnos la oportunidad de poder entender que esa persona que nos hace el piropo, esa persona que nos señala como una persona inteligente, como una persona guapa, nos ve inteligentes. Eso no nos hace un genio, ni nos hace una persona hermosa, angelical. A esa persona le parecimos de esa forma y por lo tanto podemos aceptarlo como un cumplido. Podemos aceptarlo como su subjetividad en la cual quedamos bien parados. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y volvemos. ¿Qué tal? Estamos de regreso ya en tu programa Desde tu Mirada. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, 6:50 minutos. El día de mañana continuaremos hablando acerca de aceptar las cualidades propias. Tenemos por aquí una pregunta a través del WhatsApp. Nos dicen, buena tarde, hacen consulta vía Skype. Pues vivo en Seattle. Psicoanalistas, ¿verdad? Así es, somos psicoanalistas, Adriana, y buen tema el día de hoy, muchas gracias. Fíjate, Adriana, que es en verdad la cuestión del proceso psicoanalítico se asocia mucho, es muy muy importante para poder llevarlo, tanto la constancia, la frecuencia y también la presencia, Adriana. Entonces sí es muy complicado hacerlo por esta vía. Realmente hay ocasiones aisladas en las que una persona que ya lleva un proceso de cierto tiempo
a lo mejor temporalmente se encuentra fuera y vía telefónica o por alguna otra vía se puede continuar durante ese tiempo, pero hacerlo de inicio sí considero que mete mucha interferencia. Nos deja cortos, ¿no? De sí, lo que se puede hacer, de lo que se puede trabajar. Sí, francamente, sí, en muchos sentidos, ¿no? Ahí intervienen muchos factores que francamente sí se ven sumamente afectados con la cuestión de esta vía, entonces no es lo más indicado. Y retomando la participación que nos hacían llegar hace un momento, que me parece interesante, ¿no? Esta persona, bueno, hablamos así en general porque no sabemos los nombres de quién nos está compartiendo, pero alguien nos decía que pone que le consideran una persona muy inteligente y él o ella, sí, no sabemos. Bueno, no se considera de esa forma. Hay una parte muy importante de subrayar aquí. Así como nuestro concepto nos lo vamos creando en función a los demás, al igual que el ideal, hay algo a propósito de los halagos, hay algo a propósito de todo esto que nos puede venir como un obsequio de los demás, que por lo general no tenemos en cuenta. Nos gusta pensar de una forma romántica acerca de la vida, y nos gusta pensar en los actos altruistas, por ejemplo, y dejamos de lado que en realidad en la vida todo es un intercambio, aunque no sea concreto y visible el intercambio, como podría ser cuando vas a comprar algo. Siempre. Martín es la persona que nos está... él nos está... desde bueno. Austin, Texas. Muchas gracias, Martín. Gracias, Martín. Ya sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Bueno, Martín, es, como decía, es un intercambio. Así sea una cuestión afectiva, el respeto que te puede demostrar una persona, el cuidado que te puede tener una persona, de alguna forma te despierta a ti la necesidad de regresárselo, de alguna forma te despierta a ti la necesidad de considerar también a esa persona, de tenerla presente, de guardarle cierto respeto, siempre ocurre esto. Entonces, ¿qué pasa con los halagos? Los halagos, en muchos sentidos, son también demandas. Y esto es algo por lo que muchas personas llegan a sentirse como apabulladas, ¿no? Si alguien se dirigiese a ti, por poner un ejemplo, no digo que esa sea específicamente tu situación, si alguien se dirigiese a ti en el sentido de tú eres una persona muy inteligente y sé que me vas a sacar de toda duda, entonces entra a la cabeza como una demanda. Tengo que saber todo lo que me pregunta esta persona. Tengo que ser quien tenga las respuestas. No puedo fallarle a esta persona. Y esto, de pronto, cuando es demasiado alrededor, pesa sobre los hombros, ¿no? Porque se va sintiendo verdaderamente como una obligación. Y entonces, si bien quizás en tu caso no se da esta situación de negarlo ante las demás personas, no es cierto, no soy así, sí en muchas ocasiones hace dudar, ¿no? A la persona, bueno, qué tan inteligente soy realmente, qué tan capaz soy realmente, podré realmente satisfacer toda esa expectativa que se está generando alrededor mío. Y esto es algo, creo que un punto nodal para el tema que hemos estado hablando el día de hoy y que vamos a continuar hablando mañana, las cualidades que vemos en nosotros mismos, que admitimos en nosotros mismos o que los demás señalan en nosotros, se convierten también en una suerte de expectativa que nos vemos obligados a explotar. Cuando yo digo, ay, es que yo soy bien inútil y yo no sé eso y yo me estoy lavando las manos, ¿no? Como pobrecito de mí, entonces todos los demás van a tener que actuar por mí porque yo ya me declaré un inútil. Pero cuando yo sé y admito que tengo la capacidad para, entonces, ¿con qué cara voy a dejar de hacer ciertas cosas o a solucionar mis propios problemas, ¿no?
Y fíjate, Gaby, pensaba con esto que nos estaba diciendo alguien en el WhatsApp también, justamente, ahorita lo estaba retomando, cómo, cómo se va de repente haciendo una cierta liga entre lo que te choca, ¿no? O lo que te checa más bien, es Ajá. lo que te checa, te choca. Cómo de repente podemos ver cosas en las otras personas y sentirnos como molestos, o pensar que lo que nos cae mal o lo que sí tenemos o lo demás, así como nos lo había planteado este radio escucha, era alrededor de que lo que a ti te gustaba era lo que tú tenías y lo que no te gustaba era lo que envidiabas. Ahí no podríamos hacer un corte tan tajante de este tipo de situaciones. Sin embargo, fíjese cómo aquí tendríamos que pensar también como en un cierto nivel de bondad alrededor de las personas con las que estamos. Por ejemplo, podemos vivir, podemos crecer y desarrollarnos en un ambiente que nos, digamos, como que nos empuje intelectualmente a ser brillantes, pero también en ese mismo ambiente está rodeado de personas que les gusta hacernos sentir menos, que les gusta hacernos, digamos, como rebajarnos para sentirse mejor. Esto no nos va a quitar lo inteligentes, esto no nos va a quitar lo brillantes de haber crecido en ese entorno. Sin embargo, nosotros no lo vamos a poder ver porque los otros no lo veían en nosotros. ¿Sí ve? Es como si para poder saber que somos buenos, alguien más nos tiene que decir, que era lo que le estaba diciendo justamente en el bloque anterior. Y alguien en un principio nos tuvo que haber dicho. ¿Sí ve? Digamos que ahí la naturaleza, el acomodo psíquico como primordial, nos va dando una ventaja con esto que dicen, ¿no? Que todas las madres ven a sus hijos hermosos, como la mamá cuervo, ¿no? Mira nada más qué bonitos son mis hijos. Esto en el mejor de los casos, porque no es una regla general. Pero si no fuera por ese amor que se nos tiene, realmente no nos sentiríamos dignos de afecto, no nos sentiríamos dignos de amor. Y esto es lo que muchas veces va pasando en historias de rechazo, en un trastorno borderline, como realmente no está esa experiencia gratificante de ser amado en un primer momento, sino más bien una situación de angustia y de persecución. Por lo mismo, simplemente no podemos sentirnos cómodos con que los demás nos estén queriendo. Nos parece algo extraño y simplemente no lo vemos. ¿Sí ve? No podemos registrar la posibilidad de que los demás nos vean bien. Esto es algo que algunas personas seguramente se pueden haber topado en su vida amorosa. Tal vez conocieron a alguien en un contexto como muy separado y empezaron a conocerlo con muchas ganas de empezar una relación. Y esta persona simplemente no se dejó querer. Es como decir, bueno, pero si yo lo quería o la quería tanto, ¿por qué simplemente se dio la vuelta y se fue? ¿No? Ahí, no porque sea el caso siempre, pero nos podríamos dar cuenta cómo hay personas que esto no lo registran. Es como si fuera cualquier otra cosa, como si les estuviéramos diciendo la hora cuando les decimos que los queremos. Es simplemente, ok, pero no lo creo. Mira qué persona tan atractiva eres. Ok, pero no lo creen, no lo registran. Esto es una cosa también bastante importante de revisar dentro de nosotros. Hasta dónde es esta modestia que podemos tener, esta humildad, o hasta cierto punto salud, hasta cierto punto nuestra educación, o hasta dónde realmente no lo registramos, hasta dónde decimos, es que todo eso que me dicen las personas de alrededor no es verdad, y simplemente lo descartamos. Pero bueno, ya hablaremos de eso el día de mañana, así que no deje de sintonizarnos en punto de las 6 con los sonidos del invierno. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.